Miedo a tragar. Yo también pasé por fagofobia. Y sé que es muy difícil encontrar a alguien que realmente entienda qué se siente pasar por eso por experiencia propia. Esa sensación de pánico al tragar como si algo hubiera mal con tu garganta. Pero nadie parece entenderlo. Hoy quiero contarte lo que yo hice para poder superar la fagofobia. Sí se puede superar y estoy aquí como prueba de ello. La fagofobia es el miedo intenso y racional a tragar. Puede ser comida, líquidos o incluso saliva. Es un miedo que se siente muy real y que genera mucha ansiedad. Lo más común es tener miedo a atragantarse, a no poder respirar o que pase algo grave mientras estás comiendo. Y aunque se siente físico, el problema no es físico. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes de que desarrollemos fagofobia? Generalmente las personas que tienen fagofobia están pasando también por algún trastorno de ansiedad y las causas pueden variar. Las más comunes son las siguientes. Un episodio real de atragantamiento. Me atoré una vez y siento miedo que eso me vuelva a pasar. Haber visto a alguien atragantarse y después de eso tengo miedo que me pase lo mismo. Tener un ataque de pánico comiendo y que el hecho de tragar se haya asociado con miedo y desde ahí ya me dé miedo tragar. Leer o escuchar alguna historia que te sugestionó o simplemente estar pasando por un trastorno de ansiedad, donde estamos muy sugestionables a nuevos miedos. Y eso fue exactamente lo que a mí me pasó. Cuando yo empecé con el miedo a tragar, yo estaba pasando por varios trastornos de ansiedad. Y un día, sin buscarlo, vi un comentario de alguien que decía que se había atorado comiendo, le daba miedo tragar, y aunque solamente era una historia de internet, a mí ya me había impactado muchísimo. ¿Qué pasó? Me sugestioné. Desde ese día me quedé con ese miedo en la cabeza. Y desde ese momento en adelante, cada vez que quería tragar, me daba muchísimo miedo. Al principio era solamente molestia, pero después ese miedo empezó a crecer, que se hizo hasta como un terror tener que comer. Bajé muchísimo de peso, como 5 kilos en un periodo de 2 semanas. Empecé a evitar alimentos duros y cada vez ese miedo crecía y crecía. Y aunque sabía que estaba físicamente bien, ese miedo de tragar seguía ahí. Y aquí es muy importante aclarar algo. La fagofobia no es lo mismo que la disfagia. Aunque ambas tienen que ver con el acto de tragar, su origen y su tratamiento son totalmente diferentes. La disfagia es una condición médica real en la que hay dificultad física para tragar y suele estar causada por enfermedades como el Parkinson, la esclerosis múltiple, un ACV o hasta ciertos cánceres. Entonces, en estos casos, el músculo que controla la deglución no funciona bien y eso hace que la comida se pueda quedar atascada o también incluso regresar por el esófago. En cambio, la fagofobia es una condición psicológica. El cuerpo está sano, la garganta y los músculos funcionan perfectamente bien. Lo único que sucede es que la ansiedad crea una sensación de peligro donde no hay. Y aunque se sienta real otra vez, no es un problema físico. Yo previamente a desarrollar fagofobia ya me había hecho varios exámenes médicos y todo había salido bien. Entonces dije, esto tiene que ser mi ansiedad y a los días me di cuenta que era fagofobia. Fíjense, cuando tú estás pasando por trastorno de ansiedad, es como si tu mente buscara nuevos peligros a cuál aferrarse. Estamos hipervigilantes, cualquier cosa que vemos, escuchamos o sentimos la interpretamos como una amenaza. Y eso es lo que me pasó. Y obviamente es a un nivel inconsciente, no lo estás haciendo al propósito. Ahora, ¿por qué sentía que me atoraba si supuestamente todo estaba bien? Y eso era por miedo. No podía pasar con confianza la comida y a veces cuando la sentía que ya está pasando, la regresaba, la botaba porque sentía miedo que me voy a atorar. Estaba hipervigilante cada vez que comía. Cada vez que tenía comida en la boca, me enfocaba en cada masticada. Y en el momento en que la comida estaba por pasar, es ahí donde me asustaba un montón. Y era ahí donde el pánico llegaba y simplemente me bloqueaba y ya no podía tragar. Y sabes qué, tragar es una acción automática. Normalmente cuando tú no tienes ansiedad, cuando tú no tienes fagofobia, no estás pensando en que estás masticando, en que la comida ya va a pasar. Pero en la fagofobia lo hacemos todo consciente. Y muy importante, acompañado del miedo, del terror, del pánico. Y ese exceso de atención acompañado con el miedo nos desconecta del cuerpo, nos pone hipervigilantes y nos llena de inseguridad. Al darme cuenta que estaba bajando muchísimo de peso, que el miedo crecía en vez de decrecer, que no sabía cómo manejar la situación,
y solamente me estaba limitando a tomar batidos y comidas muy, muy blandas. Entonces acudí a un psicólogo, hice una terapia que realmente a mí no me funcionó. Me acuerdo que la psicóloga me dijo, lo único que tienes que hacer es tragar y practicar mindfulness. Me dijo, disfruta cada momento que tú estás tragando, que está pasando la comida y hazte más consciente. Eso era exactamente lo que no quería, porque según yo estaba muy consciente, muy hipervigilante de cada bocado, de cada vez que tragaba, y yo quería quitar mi atención ahí. Sobre todo quería borrar esa emoción asociada con el tragar y el comer. Así que salí frustrada y triste de esa sesión y dije, no, tengo que confiar que esto es un problema mental, que mi garganta está bien y que va a hacer el trabajo correcto. Era el miedo el que me estaba paralizando y bloqueando. Tuve que volver a confiar en mi cuerpo y confiar en que mi cuerpo va a hacer el trabajo correctamente. Así que un día dije, no voy a permitir que la ansiedad ya me empiece a limitar la comida, las cosas que a mí me gustan comer y que esté teniendo un impacto tan grande en mi salud. Cada vez que veo algo que se presentan nuevos miedos, las estoy agarrando como si fueran míos, las estoy desarrollando y eso ya tiene que parar. Así que empecé a hacer la terapia de shock emotivo. Al propósito, empecé a comer lo que me daba miedo, las cositas duras, confiando que mi garganta va a hacer el trabajo correcto. Le serví arroz, pollo y le dije, mira, ansiedad, te voy a demostrar que sí puedo tragar. Y lo más importante, lo hice desde el coraje, no de miedo, porque cuando tú haces las cosas con miedo te vas a bloquear y va a salir todo peor. Lo hice con esa rabia, con ese coraje de que ya era demasiado, como me estaba controlando la ansiedad y los miedos a un punto que ya hasta ni, no podía comer. Eso fue lo que me conectó con el coraje y con la rabia y decir suficiente. Y mi recuperación fue progresiva. Poco a poco empecé a comer un poquito más, comidas más duras, comidas más sólidas. Cada vez que venía el miedo de que te vas a atorar, le decía, sabes que te voy a demostrar que sí puedo tragar. Ese miedo, esos pensamientos se callaban. Y demostrar a tu ansiedad, a tu miedo, a tu cerebro de que sí tienes la capacidad de tragar. Con esa primera vez que has tragado con confianza, hacer que esa confianza en comer, en tragar, siga creciendo. Y por lo tanto se te va a facilitar más y más y más las siguientes veces que lo hagas. Así que poco a poco fui recobrando la capacidad de tragar sin miedo. Había días que comía sin ningún miedo. Había días donde regresaba otra vez esos pensamientos de que y si me atora. Y cuando pasaba eso, volvía a retar al miedo. Es un proceso. Me acuerdo que después de ya varios meses de estar retando a la fagofobia, me fui a un restaurante, yo estaba de viaje y ahí es donde empezó el miedo otra vez. El miedo a atorarme frente a toda la gente que estaba en mi mesa. Tenía muchísima hambre, la comida exquisita, tenía una hamburguesa con papas y yo decía, ¿qué hago? Y me empecé a poner muy nerviosa, pero dije, no, es mi momento de enfrentar. Te voy a demostrar, pensamiento, que sí puedo tragar. Mi garganta funciona perfectamente bien. Me comí toda la hamburguesa, todas las papas y me pasaba mucho en restaurantes y es el miedo a que tal vez la gente te vea, al que puedas atorarte delante de ellos. Es muy común que pase esto en las personas que están pasando por fagofobia. Si estás pasando por eso, puedes empezar con mordidas pequeñas. Con la fagofobia no hay un secreto, no hay una magia. Vas a tener que demostrar a tu cerebro que sí puedes tragar. Y poco a poco te vas a ir acostumbrando nuevamente a tragar, a sentir confianza en tu cuerpo y en ti mismo. Hasta que un día te vas a olvidar del asunto. Y lo más importante, chicos, que esto nos causa mucho miedo porque la emoción del miedo, el terror, el pánico ya está asociada con el hecho de tragar. Eso lo vas a tener que cambiar y el cambio se hace a través de las acciones. Pueden empezar de a pocos y recuerden, muy importante, hacerlo desde el coraje. Demuéstrenle a la ansiedad que sí pueden tragar, que no les va a pasar nada. Y recuerda que la fagofobia sí se puede superar. Tu cuerpo sabe cómo tragar. Solo necesita que tu mente se sienta segura otra vez. Y eso se puede lograr. Deja un comentario si esto te resonó, si tú también lo estás viviendo y si quieres más herramientas para salir del miedo. No olviden de darle like, suscribirse, así me ayudan a seguir haciendo más videos y nos vemos en el próximo.